Bendiciones, hermanos. Bueno, estamos acá nuevamente en este video y esta vez vamos a hablar de algo que nos puede ser muy útil para los días en que estamos viviendo. Todos sabemos y hemos visto las noticias cómo se habla acerca de una crisis, seguida, digamos, de las crisis que ya se han venido viendo, pero en esta ocasión, una crisis económica, los niveles de inflación altos en las diferentes naciones, agudizando ciertos problemas económicos, dependiendo en qué nación se está. Y entonces, hoy quiero hablar acerca de tres leyes que tienen relación directa para impedir o que te garantizan de alguna manera estar en una posición de justicia que te permita no entrar en pobreza. Entonces, antes de decir esto, antes de explicar estas tres leyes, quiero explicar algo puntual. Yo sé que lo mencioné, hay una serie de videos sobre finanzas de reino, y creo que ahí lo mencioné también, esto que voy a hablar ahora. Así que ahí pueden revisarlo ustedes también, son una serie de videos cortos acerca de finanzas de reino, y entonces se habla directamente sobre finanzas. Pero el punto es poder hacer la diferencia sobre la pobreza con la escasez, con los tiempos de escasez. Entonces, antes de entrar a estas tres leyes, necesito hacer esta diferencia. Y es que la pobreza tiene que ver con una condición que se mantiene entonces en el tiempo, en una persona, en una familia, en una nación, se va manteniendo el tiempo y va generando una forma de mentalidad, una forma de cultura, una forma de hábitat alrededor. La pobreza funciona de esta manera. Pero la escasez son tiempos específicos por diferentes situaciones en que se da escasez de algo. Y entonces la escasez puede llevar a las personas a la pobreza o puede ser solamente un tiempo específico, digamos, en un lapso de tiempo en que se vea esta escasez, pero no necesariamente las personas entren a una condición de pobreza. Entonces, habiendo diferenciado esto, nosotros vamos a referirnos a la pobreza. ¿Por qué? Porque es claro de que con todo lo que se está mostrando, las naciones temen un tiempo de escasez. Están en un temor de estar entrando o de haber ya entrado un tiempo de escasez. Y obviamente el Señor habla acerca de guardarnos de la miseria, de guardarnos de los males de este mundo, y entre eso sería también ser guardados de no entrar en una condición de pobreza, una condición constante que se mantiene en el tiempo, incluso terminados los tiempos de escasez, de pobreza. Y estas tres leyes que voy a mencionar tienen relación con eso. Entonces, sin más preámbulo, eh, avancemos. Entonces quiero referirme primero a estas tres leyes del reino. Yo sé que las he escuchado en algún momento, pero que tienen relación sobre todo a que cumpliendo estas tres leyes del reino nos vamos a mantener en justicia. Yo sé que han visto en el canal de YouTube el video donde yo explico cómo la justicia es nuestra garante en tiempos de crisis, cómo la justicia de Dios en nosotros nos permite una garantía en tiempos turbulentos, en tiempos de escasez incluso. Pero aquí estoy mencionando mucho más específico porque quiero mostrarles tres leyes que nos permiten establecernos en esa justicia. Entonces, tenemos tres leyes, la de sabiduría, ley de fe y la ley de amor como honra, o sea, manifestada como honra. Como decía, yo sé que ha escuchado acerca de la sabiduría, la fe y el amor, pero aquí lo vamos a especificar y relacionar directamente con lo que significa la pobreza o con lo que significa el progreso, progresar en aquello que el Señor nos envió. Entonces, para empezar, tenemos que entender que ser justos por la fe implica pararnos correctamente frente al trono de Dios. Y esto lo hemos mencionado más de alguna vez, incluso en la lista de videos acerca de la justicia también, es pararnos frente al trono de Dios de una forma correcta, alineada. Esa rectitud, o sea, de estar rectamente parado frente al trono de Dios, proviene de comprender estas leyes. O sea, en la medida en que yo comprendo cómo opera el reino de Dios, las leyes que tiene el reino de Dios, me puedo establecer de manera correcta frente a ese gobierno, al gobierno de Dios. Esto es muy claro cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un país. Yo a veces menciono esto como ejemplo. He ido a países en donde en almacenes, donde te dan una boleta, una factura, están vendiendo videos, música pirateada,
Y a mí me sorprendió cuando estuve en ese país y vi esto, pero preguntando me explican de que no era algo ilegal en ese país. Sin embargo, en el mío no se puede hacer eso porque eso entra en algo ilegal y es un delito abiertamente. Entonces, eh, las leyes van conformando la legalidad en ese lugar donde yo estoy. Una ley puede ser diferente de un país a otro y entonces va diciendo qué es legal y qué no es legal. Así funcionan los gobiernos. Y en el caso del reino de Dios, el reino de Dios también tiene sus leyes que están por sobre las leyes de este mundo eh, y determinan qué es legal en el reino de Dios y qué no. Ahora bien, si yo cumplo la ley, por ejemplo, en Estados Unidos, frente a un disco pare, a un disco stop, tú puedes bajar la velocidad sin problema y luego avanzar si no viene nadie. Sin embargo, en Chile, el disco pare, stop, significa que el auto debe frenarse, literalmente la rueda debe dejar de moverse, porque si yo bajo simplemente la velocidad, la policía del lugar puede darme un parte por no haberme detenido frente al disco stop. Entonces, esto es importante porque vemos un símbolo, que es una ley, que se practica de una forma distinta de acuerdo a donde yo estoy, ¿sí? Porque tiene relación distinta de acuerdo al lugar donde estoy. Y el tema es que si yo me paro bien frente a esta ley, en el caso de Chile me detengo, entonces no tengo problema y puedo acceder a seguir andando en la carretera sin ningún problema. Pero si no lo hago, voy a ser multado, o sea, salí de la legalidad. Y en el reino de Dios funciona exactamente lo mismo. Por eso la justicia es una garantía, porque el reino de Dios de esta manera te permite acceder a todo lo que el reino de Dios es y a todas las promesas del Padre si nos mantenemos en esta legalidad. O sea, si estamos parados correctamente frente al trono, ¿sí? Ahora, las leyes del reino de Dios no están directamente relacionadas con una ley ritualista, sino más tienen que ver con principios. Entonces es posible que cuando esté mencionando estas tres leyes también puedan ser mencionadas como principios del reino de Dios. Entonces, habiendo dicho esto, sabemos que ser justo por la fe implica pararnos correctamente frente al trono y esto es, como sale de la imagen, sería como darnos unas llaves. Cada principio son llaves en el reino de Dios para poder movernos en lo que el reino tiene para nosotros. Ahora, fíjense en Mateo 6:10. Dice, venga tu reino, esta es la oración que el Señor Jesús nos enseñó, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, que el gobierno del cielo se haga en la tierra. Amén. ¿Y esto cómo se aplica? Básicamente en que yo empiezo a caminar conforme a las leyes, ya los principios del reino, y entonces lo que me gobierna a mí, lo que me sustenta a mí, ya no es el sistema del mundo y sus leyes, sino el reino de Dios y sus principios, que también son leyes que me permiten caminar en justicia. Entonces, en Cristo nosotros fuimos establecidos como justos por su sangre, por su sacrificio. No teníamos obras, no teníamos nada para ser establecidos como justos, para ser considerados como justos, sino que por medio del sacrificio y la sangre de Jesús, nosotros somos posicionados de nuevo frente al trono de Dios como justos. Ahora lo interesante es no perder esa posición. Y para eso debemos caminar conforme a los principios del reino. Y en este caso, sobre todo ligado a lo que es las finanzas, lo que es lo que Dios pone en tu mano para realizar lo que Él te envió a hacer, lo que Dios puso en tu mano para que tú progreses en aquello que Dios te envió a hacer esta tierra, en el proyecto que Dios puso en tus manos. Entonces, para que eso funcione, tengo que caminar según las leyes del reino. Amén. Ok, para eso, caminar entonces en estas leyes del reino es justicia, es que el reino viene a la tierra. Y como decía antes, todo gobierno funciona bajo parámetros legales que determinan lo que es justo o no en ese gobierno. Y la justicia entonces es mi posición legal en el caso que estoy bien posicionado o ilegal en el caso de que me salí de esa posición. Justicia entonces se determina por esta legalidad. ¿Sí? Que puedo andar en justicia en la medida que estoy caminando bajo esa legalidad. Y esto hace que me mantenga firme
en la posición donde el Señor me colocó. Vuelvo a reiterar el ejemplo, mantenerme firme en la posición donde Dios me colocó. Eso me hace caminar en legalidad y eso me hace ser un justo. Amén. Entonces, no tiene que ver con rituales. No tiene que ver, digo, con rituales en el sentido de, ok, voy a hacer tal tradición según lo que yo entiendo por ser cristiano y entonces para Dios eso es justicia. No, hay que entender los principios del reino, hay que entender estas leyes para poder caminar en ellas. La mayoría de ellas están muy explícitas en Mateo 5, en el Sermón del Monte, en Lucas 6, están desarrolladas también por los apóstoles en la epístola, ellos explican los principios del reino y en qué Dios espera de nosotros. Están claras también en el fruto del Espíritu. Estos son los principios por los que hay que caminar. Amén. Y esto, caminar en esos principios me hace permanecer en justicia. Amén. Fíjense en Proverbios 11:18, dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que cuando camino en justicia, mantengo mi posición. Por eso dice, tendrá galardón, o sea, un premio, pero firme. No es algo que se pierda en el tiempo, sino que es algo que está afirmado, ¿sí? Es algo que no es falso, no es vano, no se va a ir con el tiempo. Y aquí, bueno, aquí la imagen se distorsionó un poco, me van a perdonar, pero la aplicación toma el PowerPoint y lo deformó. Voy a tener que subirlo en otra imagen en un próximo video. Pero se lo explico. En el centro está el reino, ¿sí? Abajo, en una posición correcta, digamos recta frente, está lo que sería ser justo, o sea, estar ubicado correctamente. Pero si me voy hacia un extremo, termino en un legalismo, y si me voy al otro extremo, termino en un libertinaje. ¿Qué es un libertinaje? Es que mi conciencia está cauterizada y no puedo ser sensible a la voz de Dios, no puedo tampoco ser sensible a sus principios, simplemente estoy así, como bien dice la palabra, no puedo percibir, no puedo sensibilizarme ante lo que Dios quiere. Eso es un libertinaje. Pero del otro lado está también el legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Que yo tomo aquello que Dios me dio y lo transformo en algo, tomo la versión de lo que Dios me dio y lo transformo en algo incorrecto. Y eso es lo que le ocurrían a los fariseos, ¿verdad? Ellos tomaban leyes que Dios había puesto en la Torá y iban añadiendo tantas cosas a estas leyes, por ejemplo, en el sábado, de no hacer trabajo, y entonces, ¿qué hacían ellos? Empezaban a calcular, bueno, el día sábado, cuántos pasos podemos caminar y cuántos no. Hasta dónde se considera trabajo y hasta dónde no se considera trabajo ir a buscar la comida a la casa de mi familiar. Y entonces todo esto iba pervirtiendo el mandamiento y entonces el legalismo es una forma de perversión. ¿Por qué perversión? Porque pervierte o tuerce la versión original, ¿sí? Y la perversión no es solo un tema en términos morales, sino que es tomar algo que se dijo y torcer su significado. Entonces el legalismo también es una forma ilegal. Y el libertinaje es otra forma ilegal. ¿Qué es ser justo? Estar ubicado correctamente frente a los principios del reino. Amén. Efesios 6:11. Vestidos, dice, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, fíjense el concepto, firmes, o sea, mantener tu posición contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo te acecha, tú con la armadura de Dios, que es todo lo que Pablo luego menciona, el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, en fin, tú puedes resistir esto y no perder tu posición de justicia. Amén. No es una posición de poder, no es una posición de influencia, no, es una posición de justicia frente al trono de Dios, de poder ser hallado justo delante del Señor. Una posición que Cristo me entregó por medio de su sangre, pero que yo debo caminar en ella. Y por eso dice Pablo luego, por tanto, en el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, o sea, en el día de crisis, en el día complicado, en el día turbulento, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, una vez que todo termina, mantenernos en la posición correcta.
¿Por qué? Porque en los días de crisis, obviamente hay mucha tentación de salir de la posición correcta donde debo estar. En los días de crisis se da el libertinaje, en los días de crisis se da el legalismo con mucho más abundancia por el caos, por la confusión que genera los días de crisis. Pero dice que en el día malo poder estar firme, para eso toma la armadura de Dios. O sea que la armadura de Dios originalmente no tiene un fin principalmente ofensivo, de ir a atacar, más bien tiene un fin de resistir para mantenerme en mi posición de justicia. Amén. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, o sea, con estos principios del reino, para que, o sea, vaya a veros, ¿para qué? O sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, fíjense, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, que mantienen su posición de justicia, que no se han ido a un lado ni al otro. Yo quise poner la imagen aquí de fondo de la sal, porque básicamente en los tiempos de Jesús la sal servía para detener la corrupción, para que los alimentos no se corrompieran, se les llenaba, se les embetunaba de sal. Y así se impedía la corrupción de los alimentos. Entonces cuando Jesús dice, sean sal, porque si la sal se vuelve insípida, antiguamente lo que hacían era agarrar la sal y tirarla a la calle, ahí como una especie de asfalto, las calles eran de tierra, así que la sal en la calle era como, bueno, ahí está, y entonces era pisoteada por los hombres, no tiene valor como sal, solo tiene valor para tirarla afuera. Y en el caso de nosotros como hijos del Señor, tenemos que tener ese papel en el mundo de evitar lo que se corrompa, de evitar la corrupción, de evitar tanto el legalismo como el libertinaje. O sea, de evitar todo aquello en el mundo. No es que lo estemos obligando a lo del mundo, sino que estamos mostrando que es caminar sin esa corrupción. Amén. Manteniendo en esta posición. Entonces, fíjense en Judas 1:6, está hablando de los ángeles caídos. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, que salieron de su posición de justicia, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. De que puse una revisión un poco más actual, dice, a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. O sea, un ángel caído que es finalmente es un ángel que sigue teniendo esa potencia, sigue teniendo ese poder infundido como ser espiritual, sigue siendo un ser espiritual, pero la gran diferencia es que ya no está en la misma posición, ya no está ubicado en la posición que tenía, sino que cayó de su posición. Por lo tanto, es un ángel, a eso nos referimos al decir un ángel caído. ¿Sí? Ahora, ¿por qué uso este ejemplo? Porque un hijo de Dios puede caer de su posición si no se asienta en justicia. Amén. Obviamente el Espíritu Santo está ahí en nosotros para redarguirnos de pecados, para convencernos de pecado, justicia, juicio, y por lo tanto ayudarnos a discernir las situaciones y ayudarnos a levantarnos para mantener este camino recto. Y parte de lo que estoy explicando, sobre todo, es porque estas tres leyes que voy a mencionar están íntimamente relacionadas con, en el día malo, en el día de escasez, no caer en un estado de pobreza. Entonces sigamos avanzando. Todo esto para contextualizar un poco lo que voy a mencionar. La justicia entonces es mi posición frente a las leyes del gobierno, y a esto le llamamos rectitud. Es imposible ser justo sin obediencia a esta ordenanza de Dios, a estos principios. O sea, ser justo, básicamente, cuando decimos que somos justos por la fe, amén, es porque por la fe fuimos ubicados en esta posición. Nadie por su propia fuerza podía ser puesto delante del trono de Dios de justicia nuevamente desde que Adán perdió su posición, porque Adán también cae. Pero una vez que fuimos ubicados en ese lugar por medio del Espíritu Santo, y no por nuestra fuerza, sino también como obra de Dios, podemos caminar en los principios del reino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. O sea, hay un camino para poder llegar al trono.
no te sirve ir por el camino de la derecha ni el de la izquierda, tienes que tomar este único camino. Jesús dijo, yo soy el único camino y no hay otra forma de llegar al Padre. Eso es un principio, eso es una ley, que si no la sigo es imposible que acceda a todo lo del reino. Y aquí es donde entonces viene el tema del día malo, porque el reino promete guardarnos en el día malo. El Padre promete proveernos en tiempos de escasez. El Padre promete que miremos, de hecho dice el Señor, mira las aves del cielo, mira los lirios del campo, yo los visto, yo los alimento, entonces tú tranquilo. Pero todas estas promesas han sido dadas a los justos. Amén. No ha sido dada a la gente con pensamiento positivo, no ha sido dada a la gente con buenas intenciones, no sirve solamente pensar bien o tener pensamientos positivos y buenas intenciones. Lo que realmente sirve es establecernos en justicia. ¿Por qué razón? Porque la justicia me permite acceder a todo lo que el reino es. O sea, si yo actúo de forma legal en mi país, obviamente puedo acceder a todo lo que el gobierno de ese país me está ofreciendo. Si yo actúo de forma ilegal, obviamente no voy a acceder a nada de eso, todo lo contrario, voy a terminar probablemente encarcelado, o sea, recluido por ese gobierno. Y en el caso del reino de Dios, obviamente no hay punto de comparación con esto, pero sí, para poder hacer una analogía, en el caso del reino de Dios, también solo podemos acceder a lo que el reino nos ofrece, a lo que el Padre nos ofrece, a las promesas del Padre por medio de la justicia. Amén, de caminar en justicia. O sea, de una posición correcta que me permite recibir todo lo del reino. El efecto, puse aquí yo, para no que se me olvidara, el efecto de la justicia es como llave, es como una llave o como una clave del depósito del cielo. Miren esta imagen de este hombre que está ahí tratando de sacar dinero en un cajero automático. Todos sabemos que no importa cuánto intento haga, si él no pone la clave correcta, si tú y yo no ponemos la clave correcta en un cajero automático, nada va a salir de ahí, aunque tu dinero esté en ese banco. Aunque efectivamente todos tus ahorros estén ahí, si no pones la clave correcta, nada va a salir. Y en este sentido, las llaves del reino, los principios del reino, estas leyes del reino son la clave correcta para que para que el reino de alguna forma te pueda proporcionar aquello que tiene para ti, amén, que tiene para nosotros. Entonces, el Señor nos justificó para posicionarnos en justicia, pero debemos estar firmes, o sea, debemos poner las claves correctas. Las leyes son entonces estos permisos y estas puertas para funcionar en todo lo que el reino es. Amén. Fíjense en este salmo, me gusta mucho por cómo lo dice David. Dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él prueba su camino. O sea que el Señor busca mantenernos en esa posición. Nos ordena para que nos establezcamos una posición correcta. Dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. O sea que hay una promesa incluso de que hay una ayuda permanente del Espíritu Santo para que no perdamos nuestra posición. Luego dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Aquí viene la promesa. Aquí viene la promesa para los días de escasez. Aquí viene la promesa para las naciones en inflación, para la escasez de alimentos. Aquí está la promesa. Dice, joven fui y he envejecido. O sea, el rey David está diciendo, yo fui joven, vi cosas cuando joven. Pasaron los años, ahora estoy viejito. Pero en todos estos años no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. O sea, está diciendo en tiempos de escasez, el Señor guarda al justo y estos justos no entran en una condición de miseria. Amén. ¿Por qué? Porque su descendencia no mendiga pan en todo tiempo. Dice, los justos tienen misericordia y prestan, y su descendencia es para bendición. Amén. Dice, apártate del mal y haz el bien. Este llamado es, no pierdas tu posición. Apártate del mal. Apártate del libertinaje, apártate del legalismo, haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud, o sea, mantenerte derecho en esta justicia, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra.
Cuando dice que la descendencia será destruida, básicamente se está refiriendo a que la corrupción te autodestruye. La corrupción te consume por dentro. No necesariamente está diciendo que Dios va a destruirlo, aunque tampoco lo excluye. Pero por sobre todo, por todo lo que la Escritura nos muestra, normalmente el impío se mete en su propia trampa. Pero dice que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por lo tanto sus pies no resbalarán. O sea, como estos principios están en su corazón, como estas leyes están en su corazón, sus pies no van a salir de la posición correcta y él va a acceder a todo lo que el reino le ha prometido. Amén. Entonces, vamos con las leyes. La primera, la ley del creer. Yo sé que todos hemos escuchado acerca de tener fe, pero aquí me estoy refiriendo sobre todo a temas que están ligados con las finanzas, que están ligados con los bienes que manejamos día a día. Entonces, lo primero es creer, tener fe. Es la primera ley, es la primera clave que tienes que poner en este cajero automático. Tal vez no sea el mejor ejemplo, pero la primera clave que tienes que poder para acceder a todas las promesas de Dios es la ley de la fe, la fe. Métele fe al asunto. Por eso Mateo 25 dice, 25, por lo cual tuve miedo. ¿Se acuerdan de este hombre a quien se le entregaron los talentos y el Señor vino a pedir cuentas? Y había uno que tuvo miedo y lo enterró. Dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienen lo que es tuyo. Le devolvió exactamente lo que le dieron sin multiplicarlo porque tuvo miedo. Entonces, ¿miedo o fe? Esa es la pregunta. Y lo que el reino responde no al miedo, el reino responde a la fe. El reino de Dios reacciona a la fe. Las promesas de Dios están para aquellos que creen en esas promesas, no para aquellos que teniendo miedo no son capaces de creerlas. El miedo es ilegal en el reino de Dios. El miedo es ofensivo en el reino de Dios. Alguien va a decir, pero hermano, ¿cómo es eso? Bueno, no tiene que ver a que no sintamos miedo, sino a que no permanezcamos en temor. Amén. Porque todos nosotros podemos sentir miedo frente a una amenaza, todos nosotros podemos, a lo mejor nuestra primera reacción frente a una mala noticia sea tener miedo, pero inmediatamente tengo que reaccionar entonces con fe, reaccionar y buscar aquello donde anclar la fe, esa palabra que el Señor me dio, esa promesa que el Señor me entregó para anclar ahí mi fe. No se trata de un pensamiento, vuelvo a reiterar, positivo, de decir, no, todo me va a ir bien, porque por algo, todo es por algo. No se trata tanto de eso, se trata de poner mi fe en Dios, de ubicar mi fe en Él. Por eso digo que el miedo al final es una fe contraria, es una fe negativa, es creerle a lo malo más que creerle a lo que el Padre nos está hablando o lo que Él ya nos prometió. Entonces, ¿por qué? Porque el temor paraliza, nos da una percepción equivocada de la realidad. Por eso el dibujo de una mujer llena ahí de ansiedades, de pensamientos llenos de temor, te va generando una idea de la realidad equivocada, terrorífica, que te paraliza. El miedo es ilegal en el reino y nos vuelve perversos en nuestro actuar porque nos lleva a la desobediencia. Así como este hombre que tuvo miedo y enterró el talento, el miedo nos lleva a no cumplir aquello que el Padre pide de nosotros. Amén. Por eso debemos reaccionar con fe. La primera ley, la primera llave. Comienza entonces creyendo, si te cuesta creer las cosas que Dios te dijo, parte creyendo una cosa fundamental. Creyendo que el Padre te ama y que por eso nos dio a su Hijo, y cómo no nos dará con Él, decía el apóstol Pablo, todas las cosas. O sea, si nos dio a su Hijo, que era lo más preciado, ¿por qué dudo de que me pueda dar otra cosa? Ahora, la única impedimento de que el Padre me dé aquello que yo necesito es que aquello que esté yo pidiendo esté equivocado. Esa es la única razón por la que Él no me lo daría. Y en ese sentido también tengo que alegrarme. Pero si yo estoy creyendo en aquello que Él me dijo y que Él ya me dio, de hecho, no debo tener temor, debo creerle a Él, dejar el temor de lado. Amén. Y reafirmar esto con agradecimiento, para que la fe se meta en mi corazón, para que yo empiece a concientizarme y hacerme sensible a esta fe, nada mejor que empezar a agradecer. El agradecimiento me permite entonces creer al Señor con mayor profundidad porque voy agradeciendo aquello que Él ya me dio.
y empiezo a dejar de dudar. Amén. Fíjense en esta imagen, obviamente esta es Elías con la viuda de Sarepta y dice Primera Reyes 17:13. Dice Elías, le dijo, no tengas temor y ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Me gusta como parte de la frase, por eso hay muchos episodios donde la fe actúa por sobre el temor. Pero aquí es explícito como Elías le dice a la viuda, en un tiempo de escasez, donde la viuda ya había entrado en una condición de pobreza, va a romper la pobreza por medio de una acción de fe. Pero antes de la acción de fe, Elías le dice algo de parte del Señor. No tengas temor. Esa fue la frase clave. No tengas temor. Y yo te recomiendo, cuando te sientas temeroso, haz como Elías. Háblate a ti mismo en el espejo y declara esto mismo. No tengas temor, este mismo consejo del profeta, que obviamente era el consejo de Dios. Todos conocemos el resultado de esta historia. El Señor multiplicó lo que la viuda tenía porque tuvo que no temer y hacer una acción de fe. La acción de fe fue básicamente tomar lo que tenía y, en este caso, hacerle algo a Elías. Elías le dijo, ok, haz lo que ibas a hacer, pero házmelo algo a mí primero. Esta acción de fe era para que ella rompiera el temor. Siempre, siempre hay un momento donde hay una acción que tiene que romper el temor. Amén. Cuando estamos frente a una situación que nos aterroriza, tiene que haber una acción que rompa el temor. Entonces el primer miedo no es un problema para Dios, el problema es que nos quedemos en ese temor y terminemos enterrando todo lo que Él puso para nosotros. Entonces la primera ley es fe, creer. Marcos 4:31 dice que el reino es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero luego crece y se vuelve grande como un gran árbol. Entonces, en los proyectos de Dios, por ejemplo, las cosas que Dios nos mandó a hacer se siembran siempre en fe. Por medio de la fe es que se produce. Se siembra en fe en cada proyecto ordenado por Dios. Debemos perder el temor al fracaso en los proyectos que Dios nos envió a hacer. Y cuando digo proyecto, no solo me refiero a un negocio, no solo me refiero a una compañía, no solo me refiero a un emprendimiento o que ese año me toca estudiar algo específico. También me refiero a todo aquello que Dios te mandó a hacer. El concepto proyecto lo estoy poniendo en general, que puede ser incluso la relación con tu familia, la relación con tus seres queridos, la relación con tus vecinos, con tu congregación, todo esto que Dios nos envió a hacer. Tenemos que hacerlo desde la fe, no desde el temor. No retroceder por causa del temor, sino caminar en fe. Amén. Entonces esa es la primera ley, la ley de la fe. Y la segunda va de la mano con la primera, que es la ley de la sabiduría. Y Job 11:6 dice, y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. ¿Cuál es el problema normalmente con las personas? Y es que toman la fe y la utilizan sin sabiduría. Cuando en el reino de Dios tú no puedes cumplir una ley y no cumplir la otra. O sea, en cualquier gobierno yo no puedo decir, no, soy una persona muy buena porque resulta que pago mis impuestos, pero no me detengo ante la luz roja. Y entonces espero que me traten bien porque pago todos mis impuestos. O sea, las leyes del reino son principios que hay que caminar en ellos continuamente. Amén, continuamente. Y vuelvo a reiterar, todos ellos están muy claros en el Sermón del Monte, en el Sermón de Jesucristo, en las epístolas que los apóstoles escriben, en fin, en el fruto del Espíritu. Job dice entonces que la sabiduría es de doble valor que las riquezas. Y la sabiduría con la fe operan juntas. En el reino de Dios operan juntas. Si yo solo tengo fe, pero no tengo sabiduría, es como que tengo un auto, un carro, un vehículo, lo enciendo, tiene potencia, enciende y todo, empieza a andar, eso sería la fe, pero no tengo sabiduría, o sea, no sé manejarlo, no sé pasar cambios, no sé cómo moverlo. Entonces, lo más probable es que choque rotundamente. Porque tengo fe para accionar esto, pero no tengo sabiduría para moverlo. Ahora,
Si yo tuviera sabiduría y lo sé manejar y lo sé encender y conozco las luces, digamos, la parte de adelante, el tablero del vehículo, pero no tengo benzina para que encienda, tampoco me sirve. Necesito fe para encender esto. Entonces, la fe y la sabiduría caminan de la mano. Y en tiempos de escasez, la fe camina con sabiduría y la sabiduría camina con fe. Y es más, está de forma explícita. O sea, nadie puede decir que esto no se lo advirtieron. En toda la escritura, que la sabiduría es de doble valor que las riquezas. Amén. Entonces, acerca de la sabiduría podemos leer también estos dos versículos muy claros que hablan de cómo requiero sabiduría para el progreso de aquellas cosas que Dios puso en mí. Segunda Crónicas dice 1:12, sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas y bienes y gloria. Bueno, y esto es acerca de Salomón. Todos sabemos el nivel de prosperidad en bienes materiales que adquirió Salomón, porque Dios le dio una sabiduría para esa época, una sabiduría básicamente terrenal. No le dio sabiduría de aspectos celestiales, digamos. No es que Salomón entró al tabernáculo celestial como Moisés, no ocurrió nada de eso, sino que le dio sabiduría para gobernar al pueblo, que fue lo que él pidió. Pero esa sabiduría, que también proviene de Dios, ¿sí? No es una sabiduría menor, por si acaso, también proviene de Dios, esa sabiduría le permitió abundar en el resto de las riquezas. Por eso el Señor dice aquí, te daré sabiduría, ciencia y también riqueza y bien y gloria, como, como nunca obtuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Ese ni tendrán, todos sabemos que Dios ya sabía lo que iba a pasar con Salomón. Y es que a Salomón le faltó fe. Tuvo sabiduría, pero no tuvo fe. Entonces, en algún momento, ese vehículo, por decirlo de alguna forma, quedó tan bien estructurado, tan lindo, tan hermoso, pero no pudo andar más años que lo que Salomón estableció o vivió, ¿sí? No tenía fe, le faltaba fe. Eclesiastés 7:12 dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede, ¿sí? La sabiduría excede. O sea que, de hecho, hasta el día de hoy, los bienes materiales funcionan como escudos para las personas, para todos, porque los proverbios normalmente, eh, estos libros proverbiales como Eclesiastés o sapiensales, como se les dice, normalmente tienen máximas que pueden ser aplicadas para cualquier persona. Entonces, cuando dice que el dinero es como un escudo, es cierto, los bienes materiales funcionan muchas veces como un colchón frente a una crisis, pero dice que la sabiduría lo excede. O sea que, por lo tanto, lo obvio no es buscar ese dinero, sino ir a lo que excede. En este caso, la sabiduría, y pedirle sabiduría a Dios que la da sin medida. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. O sea, la sabiduría es mejor que cualquier bien material. ¿Por qué? Porque la sabiduría es creativa, la sabiduría es innovadora y puede traerte soluciones donde no las hay. Amén. Y aquí quise poner una imagen de una película basada en hechos reales, se llama la película El niño que domó el viento, creo que está en Netflix, no estoy seguro, creo que está ahí. Y básicamente se trata de un niño que, aquí no estoy haciendo ningún tipo de gran spoiler porque aparece, digamos, en el texto de qué se trata la película. Un niño, esto es una historia real, un niño en África que no teniendo agua, crea un molino de viento, arma un molino de viento y aprende cómo hacer funcionar un dínamo para que el viento le genere electricidad. ¿Sí? Básicamente esa es la historia real de este niño y con eso salvó no solo a su familia de la pobreza, porque necesitaban electricidad para X cosa que ahí vea la película, sino que también salvó en cierta medida a toda la aldea. Pero era un niño que adquirió sabiduría, en el sentido de sabiduría terrenal, aprendió que era un dínamo, lo aprendió leyendo en un libro botado por ahí, ni siquiera es que fue una universidad porque era un niño, aprendió cómo operaba el dínamo con el viento y lo transformaba en electricidad, y luego tuvo fe para creer, y esta es la parte de niño, ¿verdad? Tuvo fe para creer que podía hacerlo.
que había algo dentro de él que le decía que lo hiciera. Entonces no tenía el dinero, no tenía los recursos, ¿sí? Porque todo lo armó con lo que pilló tirado por ahí en el suelo, pero lo consiguió. Y lo consiguió básicamente por eso. Ahora, si en esas condiciones tan difíciles, y te invito a ver la película que es muy buena, un fin de semana ahí con tu familia, eh, condiciones difíciles, ¿cómo la sabiduría es capaz de generar oportunidades? Entonces, en este sentido, la escritura lo dice por todas partes, y en el reino de Dios la sabiduría es un principio. Éxodo 35:35 dice, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, o sea, para que inventen cosas. Y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Amén. Y aquí está hablando obviamente de los que trabajaron en el tabernáculo en los tiempos de Moisés, en el Éxodo, pero sobre todo quiero resaltar el hecho de que la sabiduría que Dios puede poner en nosotros puede tener la capacidad de crear, de inventar diseños nuevos. Y en tiempos de escasez, no necesariamente son tiempos de pobreza. Tiempos de escasez en el mundo pueden ser un tiempo de oportunidad para aquellos que entienden lo que está ocurriendo, no por sabiduría humana, sino sobre todo por sabiduría del cielo. Porque puedo yo entenderlo, pero de ahí a inventar, de ahí a crear algo, eso depende de que el Espíritu Santo pueda obrar en mí. Amén. Y una vez que ya lo tenga claro, obviamente tengo que aplicar fe. Proverbios 4:7, sabiduría ante todo. Y aquí quiero decir tres cosas respecto a esto importante de la sabiduría. Anótelo por ahí si es de los que anota. Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. O sea, si ya gastas dinero en cosas que no tienen valor más allá de lo que perece rápidamente, invierte eso en adquirir sabiduría. En los tiempos de escasez, lo que mejor puedes hacer es invertir en adquirir sabiduría. O sea, el fiel paga por saber y comprender algo, ¿sí? Desde el hecho de que, por ejemplo, una persona, voy a poner en este caso, una persona hace pasteles, ¿ok? Hace pasteles, hace queques. Pero resulta que entramos en un tiempo de escasez y está vendiendo pocos queques. Ok, ¿en qué puedo invertir? ¿En qué puedo dedicar tiempo? A veces ni siquiera invertir dinero, si es que no lo hay, porque hoy en día tenemos muchas posibilidades de poder entrar a diferentes lugares donde hay conocimiento gratis, ¿sí? Imaginemos que esta persona que tiene estos pasteles simplemente se empieza a entrenar y a adquirir más sabiduría de la que tiene, de lo que ya ha aprendido, para mejorar lo que hace. Esto obviamente le va a abrir un montón de otras posibilidades. Y estoy hablando solo en términos humanos, porque otra cosa también la sabiduría celestial, que es sobrenatural, que puede con una sola cosa cambiarnos todo el panorama de lo que estamos haciendo y lograr que momentos de escasez se transformen verdaderamente en oportunidades. Como le pasa a Isaac, que en tiempos de escasez él iba a ir a Egipto porque todo el mundo se estaba yendo a Egipto, como lo había hecho incluso Abraham en su momento, y el Señor le dice, no, quédate aquí. Y Isaac empieza a encontrar pozos, e Isaac empieza a quitar la tierra de los pozos que habían sido tapados, que eran de sus padres. Entonces, a él le llega el momento de progresar, de prosperar en lo que Dios le envió a hacer, justamente en momentos de escasez, porque el Señor le dio sabiduría, le dijo, haz esto, le dio un conocimiento, porque no es llegar y encontrar un pozo, hermano. Es sobrenatural, pero también hay que tener entendimiento de cómo cavarlo y cómo extraer agua de él, ¿sí? Entonces, primero que todo, ante todo lo que puedas tener como bienes materiales, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Volvemos al mismo punto, invierte en desarrollar sabiduría. Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. O sea, la sabiduría genera progreso, genera edificar. Los momentos de escasez normalmente paralizan las cosas, pero la sabiduría te permite edificar.
Por eso es clave. Ahora, si eres sabio, entonces vas a caminar, si eres verdaderamente sabio, entonces vas a caminar también con fe. Porque la verdad es que la sabiduría del cielo nunca va sin fe. Y las personas cuando tienen información y no tienen fe, no es sabiduría del cielo. Esa es la verdad. Y a lo mismo, la fe sin sabiduría, hay que dudar un poco si eso era fe o no, porque puede ser una simple presunción, puede ser un simple arrebato, pero estoy haciendo algo sin sabiduría. O sea, encendí el vehículo, puse el acelerador, pero no tengo idea cómo se maneja. ¿Me entiendes? Entonces avancemos. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este versículo obviamente está hablando del conocimiento de Dios, no está hablando de un libro, de que sean eruditos, no, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Por cuanto desechó ese conocimiento, te echaré del sacerdocio. Pero esto se puede aplicar, obviamente, y se ha aplicado, de hecho, con toda verdad, a todas las situaciones. O sea, cada vez que nosotros fallamos es porque nos falta sabiduría en algo. Esa área donde menos podemos encontrar soluciones, esa área que más nos cuesta, normalmente es el área donde menos sabiduría tenemos. Y por lo tanto, tenemos dos opciones, hacernos los locos o intentar adquirir sabiduría, pedirle al Señor sabiduría y buscar esa sabiduría. Por eso los versículos que les mostraba son advertencias que están en la Escritura, no la estamos inventando. Hijo mío, adquiere la sabiduría. Si tienes que pagar, págalo. O sea, es mejor pagar eso que gastar dinero en algo que perece. ¿Sí? Ok, por cuanto desechaste el conocimiento, fíjense, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es terrible, porque aquí Dios está diciendo tu falta de interés por adquirir sabiduría me dice a mí que tú no quieres esta posición de honra. Tú no quieres ser honrado realmente, tú no quieres progresar realmente, tú no quieres hacer finalmente aquello que yo te envié a hacer. Por eso es que no adquieres sabiduría. Es como el hermano que me decía a mí, no, si el Señor me envió de misiones a Norteamérica. Entonces tú le preguntas, bueno, ¿y tú te vas a ir a vivir allá? Sí. ¿Y cuánto de inglés sabes? No, nada. Entonces, ¿cómo pretende ir allá si no hacen ningún esfuerzo? Por último, si no quieres entrar a estudiar inglés, métete unos ayunos para que te baje el inglés de forma sobrenatural. Pero no puedo esperar que simplemente porque en mi mente lo deseo, quiere decir que ya lo estoy haciendo. Tengo que actuar con sabiduría y con fe. Amén. Esto es clave en los tiempos de escasez. Esto es clave, esto es caminar en justicia. Esto no es ser justo teóricamente, sino ser justo en el andar. Y por último, la tercera ley, no la última, sino la tercera ley, estas tres leyes son básicamente importantes en tiempos de escasez, por eso las menciono, pero no son los únicos principios, que es ley del amor como honra. ¿Sí? Mira este versículo de Salmo 8:5, dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí está hablando obviamente de la humanidad. El Padre, David está adorando al Padre porque nos amó y ha mostrado su amor haciéndonos personas honrosas. Dice, poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honra. Al humano, al ser humano lo coronaste, al hijo de hombre, de gloria y de honra. Amén. Entonces, este es el primer punto. Cuando nosotros amamos a alguien, honramos eso. Cuando nosotros amamos algo, lo honramos. Amén. Y en tiempos de escasez no es tiempo de dejar de amar, no es tiempo de dejar de honrar, todo lo contrario. Y el gran ejemplo de esto, obviamente, es Caín. Hay un video acerca de esto, Caín como el fundador del mundo caído, y cómo Caín entonces no entiende la honra. En su ofrenda inicial estaba en escasez. Cualquiera podría decir, pero él estaba en escasez. Claro, porque antes de Caín era el paraíso. O sea, Adán y su mujer estuvieron en el paraíso. Pero luego de eso estaban aquí en un lugar con espinos y cardos. Eso era una tierra de escasez. Una tierra que les producía espinos y cardos donde ellos tenían que sudar para poder comer. Y sin embargo, Caín toma lo que sobra para
hacer la ofrenda de expiación, primero no da lo preciso, no da lo que se le estaba pidiendo y por último lo hace también con cierto desprecio, ¿sí? Y en el caso de Abel, él hace todo lo contrario, él también está en el mismo estado que Caín, pero su actitud es totalmente distinta. Amén. Entonces, Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Yo creo que de esto no le voy a dar más vuelta porque yo pienso que las personas que simplemente no lo hacen es porque no quieren, no porque no se entiende, está súper explícito en la escritura, en toda la escritura, el valor del dar y del dar sobre todo con propósito. Entonces, Abel da lo primero y lo preciso y por eso honra. Pero Caín da lo que sobra y por eso deshonra. Dios honra a Abel y a Caín no. Y esto se llama, este Caín se llena de envidia entonces porque Dios honró a Abel. Dios maldice después a Caín con maldición financiera. La maldición que le da a Caín de vagar es que la tierra no te va a recibir. O sea, la tierra era el lugar donde se adquiría todo para poder progresar. Todos los bienes venían de la tierra y Dios le está diciendo la tierra no te va a recibir más. O sea, en pocas palabras, la maldición en cierta forma es financiera, es de mayor escasez para Caín por el hecho de que su pecado vino precisamente de esta deshonra. Entonces la honra y la deshonra están ligadas con las finanzas, están ligadas con la escasez o el progreso, dependiendo de cómo yo actúo. Si pongo las claves correctas en el reino de Dios para acceder a lo que el reino tiene para mí. Primera de Crónicas 16:29, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Me gusta este versículo. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Aquí está hablando de la honra como un todo. Está hablando de la honra como honrarlo con nuestras palabras, como adorarlo con nuestras palabras. No solo, bueno, en este caso la ofrenda era un animal que se traía, ¿sí? Pero fíjense, dice postraos delante de Jehová, en la hermosura de su santidad. O sea, es una condición de honra. Es que la honra es algo innato en mí, el poder honrar a Dios y también honrar a los que me rodean. Entonces aquí quise poner algunas palabras asociadas con honra. Honra está asociada a honradez, por lo tanto en tiempo de escasez no puedo ser deshonrado, en el sentido de perder la manera en que actúo. Honra está ligada a honor, y el honor obviamente es parte, el honor está ligado al sacrificio. Y está ligado también a honorario. O sea que si yo tengo, por ejemplo, una compañía, una empresa, no puedo deshonrar a las personas que trabajan conmigo. Eso también es parte de movernos en honra. La ley de la honra quiere decir que en tiempos de escasez debo moverme con honra, honrando las cosas que deben ser honradas. Amén. La honra está ligada a la fidelidad, a ser fieles, a aceptar de Dios que fue Él quien me dio todas las cosas, a reconocer que de Él vienen todas las cosas. Amén. ¿Y cómo lo reconozco? Con acciones explícitas, agradeciendo, pero también con estas acciones como ofrendar, como honrar a las personas que trabajan conmigo, como honrar al jefe que tengo, por ejemplo. Todo esto es parte de la honra. Amén. Por eso dice el versículo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Por qué el Señor lo pone sobre mucho? Bueno, obviamente porque había actuado con fidelidad. O sea, la honra básicamente se devuelve, si tú entregas honra, se te devuelve honra también. El caso de Basti es muy claro con esto. Esther 1:19, si parece bien al rey, ¿se acuerdan que Basti, aquí voy a hacer una aclaración primero para los que no lo recuerdan, Basti, la esposa del rey Asuero, se le pide que venga porque el rey quería mostrar a la reina, quería, como dicen por ahí, eh, quería promocionarla de alguna forma, quería presumirla, decir, esta es la reina, miren qué bella es. Y entonces la manda a llamar y ella dice, no, no voy a ir, yo tengo mi propia fiesta. Entonces con esto lo deshonra, ¿sí? Lo deja mal parado a Suero, y lo que Basti le ocurre es que ella no entiende de que primero era reina porque el rey la eligió, no era reina por su propio mérito, las reinas no eran reinas por su propio mérito, era reina primero porque el rey la eligió, o sea, le debía a él todo lo que tenía.
Segundo, en ese tiempo los reyes y las reinas no se casaban por un tema romántico, sino que eran símbolos de gobierno al final. Así que básicamente todo lo que Basti hiciera tenía relación directa con lo que el reino iba a hacer. Y ella pasa por alto todo esto y deshonra al rey. Y por lo tanto el deshonrar al rey implicaba que ella estaba poniendo su autoridad por sobre el rey. Esto no era un tema de pelea matrimonial, este era un tema de no entender la posición de cada uno de los que ahí están. Y por eso la historia la cuenta así. Esther 1:19, si parece bien, le dijeron los consejeros al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. ¿A qué se refieren que sea mejor? Bueno, y ahí entra Esther, una persona que sepa honrar. Y todo, si usted lee todo el libro de Esther, se va a fijar que aquí no había un tema de romanticismo, no era que el rey buscaba a la persona que enganchara su corazón y todo esto. Todo esto no estaba ahí porque en la cosmovisión de ese tiempo, el rey ponía una reina y la reina era un símbolo para una dinastía. Entonces, por lo tanto, se espera que haya alguien mejor que entienda la posición en la que se está, que entienda que lo que hace o no hace depende de la estabilidad de todo el gobierno. Por eso Basti olvidó que ella había sido escogida y honrada y que ella era un símbolo para el resto de las mujeres. Esther 1:20 dice, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque grande, y todas las mujeres darán honra. Fíjense, este tema era un tema de honra a su marido desde el mayor hasta el menor. Bueno, ustedes conocen que Esther, por otro lado, cuando le toca a Esther ser la reina, lo que hace Esther para poder obtener los favores del rey es honrar al rey. Lo invita a un banquete. O sea, no llegó y le pidió lo que quería del rey, sino que le invita a un banquete, le hace un banquete y cuando el rey está muy feliz por la honra que le acaba de dar, ella actúa y le dice, pídeme lo que quiera, le dice el rey, y ella le dice, quiero hacerte otro banquete, más grande todavía. En el siguiente banquete, que era mucho mejor que el primero, entonces ella recién le pide lo que necesita. Y todos conocemos la historia, es resguardar al pueblo de Dios. Entonces el punto de esto es este, cómo Esther entendía el concepto de honra en momentos de crisis. La honra te abre la puerta en momentos de crisis. El entender la honra te abre la puerta para actuar y para alcanzar aquello que parece imposible en momentos de crisis. Amén. Y si nosotros lo podemos entender, porque es una ley en el reino de Dios, entonces vamos a ser muy beneficiados y vamos a caminar en justicia. Porque básicamente al final esto, más allá de buscar obtener beneficios, tiene que ver con caminar en justicia. Proverbios 27:18 dice, quien cuida la higuera comerá su fruto. O sea, quien es fiel con la higuera come su fruto. Y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. O sea, vuelve al mismo punto. Le mencionaba que la escritura habla de los señores que tenían siervos y que eran de parte de la iglesia, que cuidaran a estos siervos como hermanos, o sea, honrenlos como hijos de Dios. Esa era la orden que se daba. Y a los siervos, que en ese tiempo había esclavitud, o sea, en una misma reunión de iglesia se sentaban todos los hermanos y entre ellos habían esclavos y habían también señores. Pero por eso digamos, el consejo del apóstol era este: honrense entre ustedes, caminen en honra. Y sobre todo en tiempos de escasez, la honra es crucial, el poder entender este principio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque los intereses egoístas te deshonran, te quitan los beneficios que tenías, que se te habían sido otorgados. En el reino, la honra y la deshonra funcionan como un boomerang. Y puse la imagen aquí de los 24 ancianos que han recibido honra, tienen coronas, tienen tronos, pero ellos también saben devolver esa honra poniendo las coronas a los pies de aquel que se las entregó. O sea, esto es un ir y venir. Si tú deshonras, vas a ser deshonrado. Si tú honras, vas a ser honrado. Aquí un ejemplo de perversión, de cómo el legalismo pervierte la versión original de lo que Dios dice. Y por esto deshonra.
Mateo 15, 5, 9 dice, pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. De hecho, la perversión es tomar una doctrina y pervertirla. Y ellos crearon doctrinas, mandamientos de hombres, las establecieron como si fueran doctrinas. Entonces, la deshonra es, la perversión es una forma de deshonra también. Y en este caso, en este ejemplo, Jesucristo le está diciendo que había un mandamiento que era honrar a los padres, o sea, que los hijos se hagan cargo de sus padres, ese era el mandamiento, fíjense. Pero ¿qué había hecho Israel? O qué habían hecho en este caso los fariseos, los doctores de la ley. Les dijeron, no, ustedes tomen ese dinero con el que honraban a sus padres, tomen aquello con el que honraban a sus padres, tráiganlo también acá, y si ellos les preguntan si les pueden ayudar, ustedes díganles no, porque todo lo que tenía para ti ya honré a Dios. Por eso dice, en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Entonces el Señor Jesús les dice, ustedes metieron esta cosa extraña e invalidaron el verdadero mandamiento de Dios. Esa es una perversión, es un legalismo que finalmente targiversa lo que originalmente Dios dijo y es una forma de deshonrar. Por eso cuando nosotros estamos queriendo honrar, debemos fijarnos, hacerlo bien conforme a como el Señor lo estableció. Honra a tu padre, honra a tu madre, honra a los que están cerca tuyo, actúa con fidelidad, no actúes deshonestamente, peor si es en tiempos de escasez. Mateo 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Perdón, Malaquías 1:6, Mateo dije. Dice, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Fíjense, dice, antes de seguir, el hijo honra al padre, noten, y el siervo a su señor. Nosotros somos siervos de Dios, somos hijos de él, tenemos que honrarle. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y aquí me quiero detener porque tiene que ver con menospreciar. La deshonra tiene que ver con menospreciar. Dice más abajo, eh, dice, menosprecié mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En tiempo de escasez, lo mejor para el Señor. El mejor tiempo para el Señor. Lo mejor de tu templo, en que está en tu corazón, purifícalo como nunca antes para que lo honres. Todas las maneras en que puedan mejorar tu relación con el Señor, digamos, decirte que perfecciones todo esto no es menor. No hay palabra para poder enfatizar más esta situación. La necesidad de perfeccionar esa honra al Señor, sobre todo en tiempos de escasez. Entonces, por último, no le debamos nada a nadie, pero sobre todo no deber honra. ¿Se acuerdan de Saúl? Aquí está la imagen, Saúl ahí llorando porque Samuel le acaba de decir que Dios lo está desechando por haberlo deshonrado. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Yo creo que esta palabra es súper clara, no hay más vuelta que darle la necesidad de honrar al Señor. Porque cuando tú honras a Dios, no solo el beneficio de las promesas del reino vienen a ti, sino que también vienen a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, nosotros vamos a desaparecer en algún momento de aquí, no vamos a estar más, ¿verdad? No somos eternos físicamente, somos eternos en el espíritu. Pero la siguiente generación y la siguiente generación va a cosechar de aquello que tú hoy hayas honrado al Padre. Amén.
Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y con eso termino para decir, hermanos, no tengan miedo, ya concluyendo, no hay que temer a los tiempos de escasez, no hay que temer a los tiempos de escasez, hay que reaccionar con fe, reaccionar con sabiduría, reaccionar con honra. Porque el tiempo de escasez no implica condición de pobreza. La pobreza puede incluso venir en tiempos de abundancia sobre alguien. Y la pobreza es una condición permanente, la escasez es momentánea. La escasez sobre todo son en tiempos donde Dios está probando a la tierra en algo específico. Y sabemos que estamos en tiempos de cambio, sabemos que estamos en un tiempo histórico específico de Dios con esta generación y hemos sido no solo entrenados por el Señor en nuestro espíritu, capacitados, no solo se nos han dado herramientas del Señor a nuestro espíritu para este tiempo, sino sobre todo hemos sido posicionados por Él delante del trono para recibir todo lo que el reino promete. Así que hermanos, con estas tres leyes, pon la clave ahí en el depósito del cielo y deja que el Señor te sustente, porque Él es fiel para sustentar aves, para sustentar incluso a las flores del campo para vestirlas, cuanto más lo va a hacer con sus hijos. Amén. Sean todos muy bendecidos. Nos vemos en un próximo video.